Muy buenas noches, amigas y amigos. Nuevamente estamos aquí en su programa En Contextos del diario Ultimátum. Ayer platicábamos un tema interesantísimo que tiene que ver con este debate que se ha abierto y que no es solamente un debate local, nacional, sino que ya está alcanzando niveles internacionales que tiene que ver con el manejo, el uso, el consumo de energías limpias, energías renovables. Hoy vamos a tocar ese tema y algunos más, porque, bueno, pues siguen siendo temas importantes y para Chiapas es un tema fundamental. Muy Hola, buenas noches, ¿qué buenas haces? noches, pues acá estamos listos Muy bien, ¿qué tal? Muy y buenas noches, Ricardo del presentes. Muro. Hola, ¿Cómo te buenas va? noches, Víctor. Gusto Qué bueno, saludarte. gusto saludarte, Ricardo. Muy buenas noches, ¿qué tal? Pues fíjense que estamos tocando, bueno, pues en las cifras oficiales alrededor de 90,000 decesos a causa del virus, del coronavirus. Lamentable, es una pandemia que está golpeando muy duro al mundo. Creo que no se esperaba, nadie esperábamos consecuencias tan graves como las que se están dando. Todos esperamos que esto ya pase, que nos podamos recuperar muy rápidamente, pero la verdad es que pues a la gente que ha perdido o que algún ser querido o que está atendiendo a alguna persona, algún ser querido en los hospitales, de verdad le enviamos un abrazo solidario muy sentido, de verdad es muy triste lo que está ocurriendo. Y a todos los médicos y enfermeras que están al frente de batalla, que de verdad, se la están rajando, como decimos, toda nuestra solidaridad, todo nuestro reconocimiento. Tenemos que salir de esta, compañeros, amigas y amigos. Por lo pronto hay que cuidarse y hay que tomarlo muy en serio. De verdad, yo leo las noticias y me da tanta tristeza. Países, Francia, Italia, España, están en situaciones Buena parte de muy Europa, sí. graves, gran parte de Europa en un rebrote. México no se reconoce, dicen que no hay rebrote, en realidad que ha sido lo mismo, que seguimos en la misma tendencia. Y sí, efectivamente, ayer o antier, las autoridades de salud hablaban de un posible reconocimiento de 129,000 decesos más que habrían sido causados por el coronavirus, gente que ha muerto en sus casas, lo cual nos ubicaría más o menos, no sé, en 200 personas, sí, 200,000 personas fallecidas, aparte, como resultado del coronavirus. En fin, estamos en una situación muy difícil, muy complicada. Les pedimos que se cuiden. Vamos a tocar el tema de las energías. Ayer hablábamos, Ricardo del Muro, ¿cómo decirlo? En este laberinto en el que se ha metido el gobierno de la República, que pues con la decisión de cancelar, o no de cancelar, sino de limitar la participación de la inversión extranjera en la generación de energías limpias, se ha también con eso provocado un gran debate nacional. Ya ayer platicábamos de eso estaba Juan Carlos Calimayor con una posición, Queta y Ricardo del Muro. Hoy tenemos nuevos datos. ¿Qué piensas de este tema, Queta? ¿Cómo lo ves? Decíamos que lo íbamos a bajar al tema de Chiapas, porque también es Así muy es. importante, Y ¿no? ayer revisando artículos sobre precisamente el tema de Chiapas, nos encontramos que al inicio de la toma de posesión de López Obrador, de esta nueva administración, un artículo de Luis Armando Melgar. Luis Armando Melgar, muy ligado al grupo Salinas, y entonces él habla de que desde un inicio López Obrador habló de la necesidad de no depender energéticamente del extranjero, ¿no? Y que en su proyecto de nación enfatiza que el sector energético será una de las principales palancas del desarrollo, ¿no? Y entonces Luis Armando señala de que de alguna manera, pues el presidente desde un inicio no mostró interés mucho en las energías verdes, ¿verdad? Como la energía eólica, como otro tipo de energías, como la que en un momento dado también nos quisieron vender en la época De Sabines. de Sabines, ¿verdad? Y que sembraron este el piñón, o cómo se llamaba, me acuerdo.
Sí, es una y que energía. hasta mandaron, fue increíble, porque hasta mandaron camiones a la feria de Aguascalientes y que Y un estaban avión. alimentados por este combustible, hasta un avión creo que salió, hay una placa o había en el aeropuerto de acá de Tuxtla Gutiérrez una placa del primer aeropuerto por nacido Dice el vegetal. del Dice que tal. biocombustible, ¿no? Es el diésel vegetal. Sí. Sí. Y entonces creo que ya en varias épocas en nuestro estado se ha intentado buscar, ya sea de manera pues propagandística, ¿no? O de manera real, el uso de otras energías ya en una zona de Arriaga, ¿verdad? Esta parte del istmo de Tehuantepec que se caracteriza por tener viento casi todas las épocas del año, pues empezaron a introducirse la energía eólica, ¿no? Y ya en Oaxaca, por ejemplo, ya tienen unos buenos años, así como en otras partes del país, trabajando con este tema. Déjame ponerlo en contexto, ¿qué tal? Sí. Chiapas es un estado energético, fíjate, por cuestiones geográficas, es un estado energético, digamos que está solamente hacia el sur del istmo de Tehuantepec, lo cual lo ubica en la posibilidad de obtener vientos que vienen del Pacífico. Y bueno, por supuesto, todos lo sabemos, entran por Arriaga, donde se están generando, digamos, un área de mucha generación de energía eólica. Ese es un tipo de energía. La energía tradicional que Chiapas ha proporcionado al país ha sido la energía eléctrica a partir de sus presas, ¿sí? Es la energía hidroeléctrica. También Chiapas proporciona mucha energía a partir del petróleo. Tenemos una zona petrolera en la región del municipio de Reforma, Juárez y en la zona de Palenque. Hay energía a partir de la explotación del petróleo. Y también tenemos gas. Chiapas está sentado sobre una placa donde hay mucho gas que no ha sido explotado hasta ahora. Hoy la disputa sobre el tema de los energéticos le pega mucho a Chiapas porque una decisión política puede hacer que Chiapas se convierta en un estado generador de energía y por lo tanto debería tener también beneficios a partir de ello, o puede ser que quede fuera de digamos, esta tendencia, digamos, de generación de riqueza. Por ese lado le pega. Hay otra razón por la cual Chiapas es muy importante en el tema energético. El cobro de la energía eléctrica en Chiapas ha sido motivo de varios movimientos durante muchos años, porque también hay cobros exagerados en el estado de Chiapas. Y ahora que llega el presidente Andrés Manuel y cuando le concede a nuestra vecina entidad de Tabasco, la condonación de los pagos por energía eléctrica, hay un movimiento, sobre todo en la zona del Soconusco, que está pidiendo la condonación de los pagos de energía eléctrica en el estado de Chiapas, que ha sido durante muchos años generador de energía. Ahora bien, ¿cuál es la disputa que está en este momento? La utilización de energías tradicionales como el carbón o las presas para generar energía hidroeléctrica está siendo motivo de disputa por las empresas internacionales que habían tenido o que tienen todavía contratos con el gobierno federal para generar energía eólica y otros tipos de energías llamadas energías limpias, que también pueden ser energías térmicas, incluso también energía hidroeléctrica generada por particulares, para meterla al torrente eléctrico y que el Estado la pueda comprar. La disputa está en ese punto. Y el presidente de la República dice, no voy a comprar más energía porque nosotros la podemos generar. Es un tema de soberanía. Él argumenta que es un tema de soberanía. Los empresarios internacionales, particularmente Iberdrola en España y algunos en Estados Unidos, dicen, hey, es un tema de protección que viola el Tratado de Libre Comercio. Ahí está el punto de discusión. ¿Cómo lo ves, Ricardo del Muro? Pues sí, yo creo que el punto es como lo explicaste ayer y lo estás señalando otra vez. O sea, el hecho es de que la producción de la energía se tiene forzosamente que utilizar y de alguna manera pues se genera esta situación desventajosa, yo así lo veo para México,
en donde se compra la energía de cara a los particulares, porque se tiene que utilizar, y se vende barata, que ese es el gran problema que existe, ¿no? Y bueno, hace una semana, un par de semanas, recordemos que López Obrador estuvo aquí en Chiapas para supervisar, por un lado, hizo 2 visitas seguidas en este mes a nuestra entidad. La primera para supervisar, obvio, el Tren Maya, y de ahí fue a la zona de la península de Yucatán para supervisar si estaba llegando ayuda por lo del huracán que había afectado esa zona. Y la segunda vino aquí y estuvo primero en la zona del Istmo, vino a Chiapas otra vez y fue a la presa Peñitas. Y ahí se tocó el tema, según lo planteó el presidente, de que las presas estaban subutilizadas y que eso determinaba que nuestras presas, o sea, que las presas chiapanecas estaban subutilizadas. Y estaban subutilizadas por la misma razón que tú ya habías explicado, ¿no? Que el hecho de que de alguna manera se tenían que parar para poder aceptar, por decirlo de alguna manera, la energía que se estaba comprando a particulares, y anunció que iba a haber una reactivación de las presas chiapanecas. Y eso también colateralmente iba a evitar esos desfogues en un momento determinado fuertes y que afectaban las zonas bajas de Tabasco. Entonces, pues, es un tema bastante difícil. Yo insisto en que no lo podemos ver exclusivamente en el sentido de pesos y centavos, porque tiene una enorme repercusión, no solamente social, sino sociopolítica. Sí, así es. Ahora, Ricardo del Muro, 2 cosas que tiene aquí, que no perdamos de vista, independientemente de lo que ya dijimos, ya explicamos para nuestro público cómo funciona este tema de la energía y la generación de energía y distribución, y dónde está el negocio que están haciendo al hacer que el propio Estado mexicano compre la energía eléctrica, básicamente. Pero 2 cosas que son como consecuencia. Las empresas internacionales están, digamos, ya demandando arbitrajes internacionales, es decir, ya son problemas para el Estado mexicano, ya están demandando arbitraje internacional, que es lo que procede. Es una especie de juicio, pero se hace a nivel internacional. Y otro tema que quisiera, Keta, que lo reflexionáramos. Fíjate, Chiapas es un productor es decir, un transformador de energía eléctrica a partir del viento, porque tenemos una de las zonas en el país y pocas en el mundo que tienen tanta energía eólica de manera constante como lo que tenemos en Arriaga, en la zona de Arriaga, un poco de Tonalá y toda esta zona de la sierra. La isla costa, ¿no? Sí, en la parte de la costa, pero la que está en el istmo. Del istmo, sí, pegada a Oaxaca. Sin embargo, fíjate, Chiapas, el Estado, ni en la institución del Estado, es decir, el gobierno del Estado, ningún municipio, y ninguna institución, ni ninguna empresa posee un aerogenerador. No se lo permitieron. Por ejemplo, yo supe que el Estado en algún momento intentó hacerlo para tener su propio, pues su propio ingreso, es decir, generar su propia electricidad, y tampoco se les permitió. Lo cual sería, digamos, relativamente sencillo hacerlo y que los municipios no estuvieran dependiendo de estar pagando energía eléctrica, sí. ¿no? Fíjate, lo que tú dices es muy importante, porque cada vez vemos que el cobro de la energía eléctrica a los municipios, a las escuelas, es cada vez más pesado, ¿no? Muchos municipios dejan de pagar años, ¿no? A la Comisión Federal de Electricidad, de repente vienen los pleitos, los embargos, los municipios se tienen que defender, y yo creo que no es cuestión de irresponsabilidad. Desafortunadamente los municipios crecen, necesitan pues poner más luminarias, necesitan expandir su red, y entonces es cuando viene pues que rebasan su presupuesto, ¿no? Sobre todo estos municipios chiquitos que no tienen mucha recuperación a través del fisco, y entonces se ven en serios problemas. Por otra parte, las escuelas, yo creo que las escuelas deberían tener un trato especial.
y si existe la posibilidad de producir energía eólica o si existe la posibilidad de que las escuelas cuenten con paneles solares, sobre todo en zonas de la costa donde el sol se da en su máximo esplendor, pues yo creo que de esta manera nos evitaríamos que sufrieran problemas las escuelas, ¿no? Y entonces creo que es un tema social que debe ser bien revisado y atendido, ¿no? Sí, Porque sí es un tema muy serio, que no se trata solo que si de la inversión extranjera, que si se acepta o no, sino todas las repercusiones que tiene socialmente, tanto en los municipios como en el sistema escolar y en otras instituciones. Podríamos hablar de hospitales claro, también, ¿no? De claro, todo claro. lo que tiene que ver con el sector salud, ¿no? La Sí, electricidad, Keta, podría ser un factor fundamental, por ejemplo, para el tema de varios derechos humanos, como por ejemplo la educación. Es decir, sin electricidad no puedes tener ahorita en este momento educación o salud o bienestar en algunas comunidades. Es decir, se sí. requiere ya la electricidad como forma de vida. Pasa, Sin por embargo, ejemplo, en Santiago del Pinar, que es uno de los municipios, además, que ha sido clasificado como en los estos de desarrollo, ¿no? Como uno de los que están en los últimos lugares, ¿no? Entonces ahí la electricidad sube y baja, ¿no? Entonces, por ejemplo, en estas épocas que los niños y las niñas necesitan tener acceso al internet hay un pequeño hospital ahí en Santiago El Pinar, necesita tener energía eléctrica pues todo el día de buena calidad, pues se ven en serios problemas, ¿no? sí, sí, claro. Ricardo de Muro, pues sí, dice que hay una cartera vencida que tiene CFE de los municipios que es altísima. Dos grandes problemas tiene CFE, tengo entendido. Uno es esta gran cartera vencida que tiene particularmente con los gobiernos de los estados y los municipios que no pagan la electricidad o que se les ha vencido de varios años, ¿no? De ahorita. Y la otra es, pues, por supuesto, su pasivo laboral contingente, es decir, mucha gente que tendrá que pagar por despidos injustificados, etcétera. Pero regresando al tema de la cartera vencida por los municipios, esta reforma o esta posibilidad que los propios municipios generaran su energía, invertir en ello no es descabellado y en el caso de Chiapas podría aligerar, digamos, las finanzas públicas. ¿Cómo ves, Ricardo de Muro? Sí, yo creo que sí. También el hecho de que si las presas se vuelven a reactivar, porque realmente cuando uno va a la zona de las presas, Malpaso y todo eso, y que va uno, da tristeza ver la inversión que se hizo cuando se construyeron estas presas. Los pueblos que quedaron Bajo el agua. bajo el agua, ya dice sepultados, perdón, que quedaron bajo el agua y que de alguna manera están ahí las construcciones semiabandonadas y pues el hecho de que nos informen que las presas están siendo subutilizadas, porque finalmente, si en un momento determinado lo que tú señalas creo que es muy importante, de que Chiapas puede convertirse, o al menos si no podríamos decir que un estado potencia en materia energética, pero sí un estado en donde sus necesidades energéticas estuvieran plenamente cubiertas, ¿no? Porque aquí está la generación. Entonces hay Claro, cosas ilógicas que creo que se pueden corregir, ¿no? Independientemente del pleito que va a venir entre las empresas extranjeras y el gobierno mexicano. Creo que aquí también sí hay cosas interesantes allí, pero ojalá y el gobierno federal pues le meta verdaderamente, haya interés en reorganizar la Comisión Federal de Electricidad. Pues ya ves que incluso se rumoraba que íbamos a cualquier día encontrarnos en la Avenida Central a Barclay tomando café, ¿no? Porque aquí iba a tener su oficina. No se nos ha hecho, nos ha dado el gusto. bueno, La pues sí. Secretaría de Era, era una de las cosas que cuando Educación en Puebla, ¿no? ¿A dónde se iba a ir? A Puebla, ¿no? no, acuérdate que cuando entró el presidente de la República dijo el programa ese de descentralización de las dependencias y en el caso de Chiapas le tocaba a la CFE justamente, ¿no? Sí, sí. Incluso supimos que Sí. vinieron
por aquí a empezar a buscar algunos terrenos, iban a poner su unidad habitacional, como siempre acostumbran, ¿no? Eso, es decir, esas dependencias eso hacen, ¿no? Pero parece ser que justamente el otro problema que decíamos, el tema laboral, Ricardo, no se lo permitió porque el sindicato es un sindicato muy fuerte también. No quisieron salir de la Ciudad de México y pues el Estado de México básicamente, que es donde se encuentran ubicadas las grandes oficinas de la CFE, entre Estado de México y Ciudad de México, para venirse aquí a nuestra Tuxtla la Bella, ¿no? ¿Quién sabe? Se perdieron de la paz y la tranquilidad de Chiapas. Sí, sí, sí. Pero aparte, la cuestión de la CFE es cierta, lo que decía ayer Juan Carlos, ¿verdad? Si revisáramos los salarios de los trabajadores, ¿no? De la CFE, son mucho más altos que el resto de la burocracia, ¿no? Al mismo nivel, ¿no? Pero eso es muy entendible, ¿qué tal? La verdad, yo ahí sí les diría... Pero un administrativo, tal vez yo entiendo los que están desempeñando trabajos peligrosos, ¿verdad? O determinados obreros. Pero, por ejemplo, el administrativo común y corriente de la Comisión Federal de Electricidad gana mucho más, tiene derecho al uso gratis de la luz, ¿verdad? Tiene una serie de privilegios, como también me imagino que fue en el sector petrolero, que todavía ahí siguen, ¿no? Sí, bueno, es parte del corporativismo en México en los años 60, 70, en donde las grandes empresas, particularmente las empresas paraestatales y los sindicatos que definían, digamos, los contratos colectivos, ¿no? Ellos definían votaciones, ¿eh? Recordemos que están ubicados en ciudades que definían muchas votaciones porque también generaban mucha derrama económica y entonces los sindicatos se vendían, digamos, de alguna manera, y parte de la negociación era darle una serie de beneficios a su base trabajadora. Esa es parte del corporativismo, pero no es privativo solo de la CFE ni de Pemex. También lo que pasaba con este líder Galina en el IMSS, por ejemplo, el IMSS tiene una jubilación que es prácticamente el doble de cualquiera, incluso superior a la de Pemex, incluso superior a la de CFE. Y hay varios dependencias. Acuérdate del sindicato de ferrocarrileros, hay varios, o sea, digamos que ese es otro tema, ¿no? Sí es muy importante, sí hay muchos beneficios. Yo, si ustedes me preguntan mi opinión, yo les diría que qué bueno, y ojalá que así fuera con todos, o sea, es decir, yo quisiera claro, que... sí, también, por otro lado, sí, ¿no? Por otro lado, si vemos desde ese punto de vista, pues, es entendible, ¿no? No, pues ojalá que así, es decir, yo quisiera que todos fuéramos iguales, pero para arriba, no iguales para abajo, ¿no? O sea, exacto, con este recorte de sueldos que se dio en estos dos últimos años. Bueno, el otro tema que prometimos que íbamos a abordar hoy es el tema de esta amenaza que ya están haciendo y que cada vez escala más sobre los gobernadores que están hablando. El día de ayer, el gobernador de Coahuila, que fue el anfitrión, muy engallado por los resultados recientes en sus elecciones intermedias, hizo una declaración muy interesante, no sé si, interesante desde la perspectiva de la consecuencia que puede tener. No quiere decir que estemos de acuerdo, pero sí muy interesante. Dice, si continúan las cosas así, si no hay un presupuesto adecuado, si los fideicomisos, si no se recapacita sobre los fideicomisos, si no se le da una retribución por la recaudación a las entidades, vamos a iniciar un proceso de separación, y esa es la palabra, hay que subrayarla, separación de la federación. Es decir, ya estamos ante no ante la propuesta original que había desde hace un año de revisar el proceso de federalización fiscal, que tenía que ver solamente con el tema fiscal. Ahora están hablando de separación de la federación. O sea, puede ser un alarde, puede ser un exceso, puede ser lo que ustedes gusten, pero es muy interesante que 10 gobernadores estén hablando ya sobre este tema. Y muy grave, perdón que me exceda, pero imagínense ustedes que estos 10 gobernadores, básicamente del centro del país hacia arriba, inicien este procedimiento. Los estados que hacen falta, que no están ahorita sumados,
¿ustedes creen que no estarían dispuestos a sumarse? Baja California Norte, Baja California Sur, Sonora, ¿qué falta? Zacatecas y Sinaloa. Por supuesto. ¿Y a quién le conviene? La pregunta aquí es: ¿a quién le conviene? ¿Le conviene a Estados Unidos una división del país? ¿Le conviene le conviene a las fuerzas económicas? Es un alarde solamente de los partidos políticos. ¿Qué está pasando ahí, Ricardo Almuro? ¿Cómo la ves? Bueno, yo creo que se está tomando esto como finalmente un clima, digamos, preelectoral. Y esto ya se veía venir, o sea, de alguna manera, buena parte de este discurso de rebelión, digamos, de los estados ante la, pues empezó a fomentar el gobernador de Chihuahua, y Corral. Y Corral, pues obvio, ha sido el principal impulsor primero de esa demanda de revisión del pacto fiscal, que lo agarró como bandera política. Después impulsó la Alianza Federalista, que ahorita está en su momento, y otro movimiento que también lo quiso agarrar como bandera política, pues fue el problema de la presa y la distribución del agua con Estados Unidos. Entonces ahí yo creo que es una parte electoral. Ahora bien, el presidente tiene muchísimos elementos, la federación tiene muchísimos elementos para contrarrestar este tipo de acciones separatistas en caso de que pasen más allá de las palabras. Y por supuesto, pues creo yo que en un momento, si nos enfrascáramos en un enfrentamiento entre los estados y la federación, prácticamente estaríamos regresando al siglo XIX. Ahorita, por lo pronto, pues esto está generando ya posiciones. Por ejemplo, ya nuestro gobernador, Rutilio Escandón, junto con la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y otros 5 gobernadores de Morena, pues ya cerraron filas con López Obrador. Y de alguna manera yo creo que esto va un poquito a seguir. Efectivamente, el PRI está, bueno, los gobernadores están tratando de alguna manera de sustituir o de tomar el lugar de ese vacío de liderazgo que lo hemos platicado aquí mucho y que es evidente, ¿no? O sea, como que es un plato bastante apetitoso y todos, como decían así los viejos políticos, todos se sienten con los espolones para decir yo soy el mero mero. Pero creo yo que ya en términos generales no es tan sencillo de estar demandando una redistribución de los ingresos federales en función de lo que el Estado produce, en función de lo que el Estado le genera al fisco, porque finalmente pues eso rompería el espíritu del Pacto Federal. O sea, el espíritu del Pacto Federal precisamente es eso, ¿no? Que el país funcione como una unidad y de que haya una redistribución de acuerdo a las necesidades de cada entidad. Entonces, pues yo espero que no pase más allá de discurso político, ¿no? Y pues no estemos viendo acciones fuertes. En Estados Unidos, cuando estuvo, valga la comparación, ya con esto cierro, cuando estuvo la lucha por los derechos civiles, hubo gobernadores que no quisieron acatar la decisión de la federación respecto a permitirle, por ejemplo, a la gente afroamericana asistir a la universidad y tener igualdad de derecho en el transporte y demás. Y el gobierno federal no tuvo empacho en mandarles a la Guardia Nacional para hacer cumplir sus demandas, ¿no? Esa es una herramienta que tiene el gobierno legal. No es la mejor opción, pero la tiene. Y aparte, sí, finalmente tiene el control hacendario, ¿no? El gobierno federal tiene, por ley, por constitución, el monopolio de la fuerza legítima del ejército, de la marina, de la fuerza aérea, hoy de la Guardia Nacional, el monopolio también de la recaudación federal
y el monopolio del control sobre las concesiones de la propiedad de todo el territorio. Es decir, son temas que hay que poner atención porque van a estar saliendo en los próximos días. Otra vez, el tema del territorio, la soberanía nacional, monopolio de la fuerza de las fuerzas aéreas, la Marina y el Ejército, y hoy Guardia Nacional. Eso lo tiene el gobierno federal. Los estados no pueden tener ejército, no pueden tener control sobre la propiedad de la propiedad social, es decir, no la propiedad social, la propiedad originaria de la nación, perdón. Ahí está el artículo 27. Vamos a tener los próximos días quizá discusiones que van a estar de fondo en esa parte constitucional, que también es muy interesante. ¿Qué tal? ¿Sabes cuál fue el último estado que se separó de la federación por un caso similar? Lo digo nada más como trivia. En el caso ya ocurrió también cuando fue la invasión de Estados Unidos, el último estado en separarse, que declaró la separación y que efectivamente estuvo separado durante 3 meses y luego regresó a la federación, es Oaxaca, fíjate. Sí, el movimiento soberanista, sí, durante la revolución, ¿no? Bueno, y también Chiapas en ese coqueteo de que si pertenecía a México o no, después de que sí había aceptado, se regresó y fue cuando se lleva a cabo el plebiscito, ¿no? No. El plebiscito se lleva a cabo a partir de cuando se crea el Segundo Imperio Mexicano, es decir, en el tiempo de... Es que primero ya se habían como incorporado, por decirlo de alguna manera, pero como vieron todas esta situación en México de guerras intestinas que todavía se daban, pues volvieron a regresarse, dijeron siempre no. Fíjate que ocurre algo muy interesante en términos de geopolítica. A veces se nos olvida, y bueno, la verdad es que han sido datos que poco se han remarcado en la historia, pero hubo una convención en 1822 cuando se crea, digamos, se declara ya la independencia de Nueva España, se reconoce la independencia de Nueva España por el virrey de O'Donoghue, que solamente llega ahí por Orizaba y ya no llega ni siquiera a la Ciudad de México. Se reconoce a toda la Nueva España, pero la Nueva España llegaba hasta Nicaragua, o sea, y se crea una liga de países centroamericanos, con la capital, ¿en dónde crees que está? La capital, ¿en dónde estaría la capital de los estados centroamericanos, de la nación centroamericana, que se crea de 1821, finales de los 21, hasta 1822, cuando después ya se toma la decisión de plebiscito en el caso de Chiapas y muchos más? La capital sería Tonalá, Chiapas. Ahí fue donde se reunieron. De hecho, ahí fue donde se declaró la capital, lo cual no se llevó a cabo porque después Guatemala decidió generarse como una nueva nación, El Salvador, cada quien tomó su rumbo, etcétera, y solamente 2 territorios quedaron, digamos, sin definición. Uno, que es hoy Belice, que se resuelve hasta 1879, 1890, ya en el tiempo de Porfirio Díaz, en donde Guatemala prácticamente que peleaba y Porfirio Díaz le reconoce, digamos, a Belice la independencia, y con eso Guatemala prácticamente queda sin armas para seguir peleando el caso de Belice. Le reconocen a Inglaterra la ocupación de ese territorio. Y el otro territorio que quedó también, digamos, sin definición, fue el territorio del Soconusco. Así es. Que anexa, que eso no tiene que ver con el plebiscito de 1822, sino hasta después con la anexión del Soconusco hasta 1842, es decir, 20 años después. Son los únicos 2 territorios que habían quedado. En fin, hay estados, pero sí hay movimientos separatistas en la historia de México. Ya decía, Oaxaca se separa en el tiempo de la invasión de Estados Unidos. Zacatecas no apoya, también es un caso especial, Zacatecas no apoya a la federación en el tiempo de la invasión de Estados Unidos, y hay un movimiento en donde incluso se llegó a pensar que Zacatecas podría convertirse en otro estado, como en el caso de Texas. Y también Yucatán tuvo un movimiento separatista, la República Yucateca, que también se buscó, claro, con un territorio que en ese tiempo era Yucatán, Campeche y Quintana Roo, actualmente Quintana Roo, toda la península yucateca. Es decir, no es algo nuevo,
Nada más que todo el siglo XX, desde el tiempo de Porfirio Díaz, finales del siglo XIX, y todo el siglo XX, ya hubo una unidad nacional que nos hace olvidar, digamos, estas luchas de separación de los estados. Sí, Tabasco tuvo un gobernador cubano en una época, ¿no? Hay unas historias muy interesantes de cada uno de los estados. Sí. Bueno, y algo que también tiene mucho que ver ahí, pues fue el enfrentamiento que tuvo que sostener el gobierno de Porfirio Díaz contra los caciques regionales, que eran los que fomentaban estas tendencias separatistas. Aquí, en un momento determinado, cuando llega Rabasa a Chiapas, tiene que enfrentarse con dos poderosos cacicazgos, uno de ellos precisamente Conusco, no me acuerdo ahorita el nombre del cacique, y el otro, de San Cristóbal, ¿sí? Y también San Cristóbal, ¿no? San Cristóbal por el lado del clero, por supuesto, ¿no? Pero sí, finalmente es el surgimiento de cacicazgos, de grupos que se aferran a su poder y cuando se ven afectados, pues amenazan con separarse, ¿no? Aquí yo creo que parte de la cabeza de todo este movimiento que se está dando, o sea, yo no insisto en que atrás de todo esto está Corral, y Corral lo que quiere es convertirse en una figura opositora fuerte y en un momento determinado pelear la presidencia para el próximo sexenio, o de alguna manera encabezar la oposición panista, porque es muy curioso, si ustedes lo ven, es de que se le cae una bandera y agarra otra, y agarra otra, y agarra otra. Sí, sí, claro. ¿Saben quién es Ramón Corral? Ya que estamos hoy haciendo recuerdos históricos, ¿sabes quién? Ramón Corral es nieto de, Javier Corral. Javier Corral. Javier Corral es nieto de Ramón Corral. Ramón Corral fue un general que estuvo en el tiempo de Porfirio Díaz, que es recordado por varias razones, pero una de ellas es que es uno de los exiliados en el tiempo de Porfirio Díaz. Cuando Porfirio Díaz se va, no se va solo, se va con varios personajes, entre ellos el abuelo, justamente, de Javier Corral, Ramón Corral. Y cuando fue gobernador de Chihuahua, no fue de Chihuahua, fue de Sonora, hay que señalar esto, no fue gobernador de Chihuahua, fue de Sonora, porque en Chihuahua estaban más bien los Terrazas, que eran otros caciques. Joaquín Terrazas. ¿No? En Sonora, él fue gobernador, él fue el asesino de los indios yaquis, sí. El asesinato de los yaquis en el tiempo del exterminio yaqui por Porfirio Díaz. Ya se envían un grupo a Yucatán, ¿no? Un grupo de yaquis a Yucatán. Claro. ¿Te acuerdas del libro de Kenneth Turner de Valle Nacional? El Valle Nacional, sí. Bueno, pues muchos indios que venían, o indígenas, venían de Sonora por el exterminio del gobernador, orquestado por el gobernador Corral. ¿Por qué? Porque en Sonora habían encontrado pues, grandes yacimientos mineros y querían, digamos, la explotación y la utilización de las tierras. Es decir, hay que recordar, hoy es importante que hablemos de historia, de qué pasan estas cosas, hay que analizar el tema del federalismo y de quién es quién también en la historia, ¿no? En fin, Ricardo del Muro, ¿cómo ves? Tú estás hablando, dices, Javier Corral está encabezando, digamos, esta revuelta, no es una revuelta, en realidad es una confrontación con el presidente, pero detrás de él también hay otros personajes importantes, el gobernador de Jalisco, el gobernador de Nuevo León, el propio gobernador de Coahuila. ¿Qué futuro le ves, además de la parte electoral? ¿Crees que de ahí va a salir ya un candidato para enfrentar, digamos, a Morena en los próximos años? Yo creo que sí, yo creo que de ahí es, y creo que hay que seguirle la pista a Corral, creo que está muy casi evidente de que como que está asumiendo el liderazgo de este grupo de la alianza, aliancista, llamémoslo así, incluso así ya se les conoce. Y hay otras explicaciones también, por ejemplo, el gobernador de Jalisco, pues de alguna manera también prácticamente es el único gobernador que tiene el Movimiento Ciudadano, y eso por supuesto dentro de su partido le da muchísima fuerza. Y bueno, y en el norte pues está ahí, está lógico, siempre un fenómeno que ha sido
crítico, que ha tenido enfrentamientos con el poder central o con la federación, ha sido el Grupo Monterrey. Ahí está el Bronco famoso. Y pues no olvidemos que de ahí también de Monterrey y ligado al Grupo Monterrey y a ese sector empresarial, pues ahí viene la familia Junco y los periódicos del norte y Reforma, que es pues, prácticamente los principales, es el principal periódico crítico de López Obrador. Entonces, creo que ahí se está formando un grupo opositor que seguramente creo que es válido, o sea, no lo estoy descalificando, pero sí que identifiquemos qué intereses hay atrás de estos movimientos que tal vez puedan en un momento determinado encabezar. Yo creo que yo le veo más que nada ahí dos grupos, ¿no? Movimiento Ciudadano por un lado con Jalisco y el Partido Acción Nacional, y en el caso con Corral. Ahora, ¿qué tal? Pero siguiendo la hipótesis de Ricardo del Muro, pero también el presidente les da mucha tela de dónde cortar, o sea, también ha hecho muchas cosas que de veras, no solamente los panistas y los priistas, sino mucha gente, pues se han abierto muchos frentes, ¿no? El tema de ahora de los fideicomisos, por ejemplo, las guarderías y muchos temas más. ¿Cómo ves que está Sí, yo veo un tema, a mí me preocupa, ¿verdad? Este tema, estas dificultades que se están viendo en los estados. Creo que más personas se unirían de manera, si no son de ese estado, pero por lo menos manifestarían su adhesión a estos gobiernos aliancistas por toda la división que se ha estado dando en el país. Y yo lo que veo también es, con todo y que es una mujer, ¿verdad? Olga Sánchez Cordero, ¿verdad? Que se anunciaba la posibilidad de que hubiera un enroque ahí, que regresara al Senado y que entrara Ebrard a la Secretaría de Gobernación. Creo que la Secretaría de Gobernación ha dejado de ser esa dependencia que también trabajaba el tema de política interior. Creo que el presidente necesita un secretario o secretaria, porque podría ser secretaria también, de gobernación fuerte, con estrategias para poder negociar con este movimiento aliancista, llegar a buenos términos, porque creo que eso es muy importante, ¿no? Hacer política, ¿no? Sí. Hace falta una Secretaría de Gobernación fuerte, ¿no? Con estrategias de liderazgo y que también el presidente la deje trabajar, ¿no? Porque sí, claro, ¿de qué sirve tener en un momento dado a alguien fuerte ahí y si el presidente no lo deja trabajar, ¿no? Es importante. Muchas veces el secretario de Gobernación ha hecho su política independiente, lo hemos observado en los últimos años, como Osorio Chong y varios secretarios de Gobernación llegaron a tener mucho poder y control, ¿no? Pues no independiente, pero sí tenían un respaldo. Tenían cierta, ¿cómo les daban como iniciativa, no? Confiaban en ellos para poder hacer su trabajo, ¿no? Así es. Eso es muy importante, ¿no? ¿Y qué es el trabajo de la Secretaría de Gobernación? Claro, sí. Creo que eso está faltando ahorita en México, ¿no? Un buen secretario o una buena secretaria de Gobernación y que la dejen hacer su trabajo, ¿no? Pero esa es la segunda parte que tú dices que no puede, ahí es donde está la clave, que a lo mejor el presidente no deja, no permite que ni haya muy buenos secretarios en ningún área. O sea, la verdad es que parte de las renuncias, de lo que han dicho, es justamente eso, que no les dejan hacer el trabajo y que se inmiscuyen desde la Secretaría de la Presidencia, o sea, desde la oficina de la Presidencia, a la toma de decisiones. Ya lo han señalado ellos, no lo digo yo, pero lo están diciendo ellos. Y eso se percibe en la política. Es decir, ¿cómo te puedes sentar o cómo se puede sentar Olga Sánchez Cordero? Digo, no lo estoy defendiendo, pero, ¿sí?, pero es una realidad. ¿Cómo se puede sentar Olga Sánchez Cordero con un grupo, digamos, político tan fuerte como son ahora los gobernadores si no tiene el respaldo del presidente? Sí, o sea, recientemente ella se quejó que en el Consejo de Seguridad ha sido discriminada, que en ocasiones no se le ha tomado en cuenta su opinión
no sé si por ser mujer o por el hecho de que saben que no cuenta con el respaldo del presidente, ¿no? Claro. Es que desde la presidencia están tomando muchas decisiones. Bueno, el día de mañana vamos a platicar, si ustedes me lo permiten, y vamos a invitar a Juan Carlos Calimayor y al maestro Zavala a que platiquemos justamente de los cambios que se están, bueno, algunos ya se están dando en el gobierno federal. Ya hoy Alfonso Durazo formalizó su renuncia de la Secretaría de Seguridad, que es muy importante, y por supuesto se tiene que nombrar a alguien muy rápidamente, porque no puedes dejar esa secretaría acéfala o con un vacío de poder. ¿Quién va a llegar a la Secretaría de Seguridad? Probablemente lo que tú dices, que estás vaticinando, Queta, a lo mejor un secretario de Gobernación, que haya cambios. ¿Por qué? Porque algunos van a irse como candidatos a sus entidades y porque algunos necesariamente tendrán que ser parte de ese enroque. Pero eso lo vamos a ver mañana, donde los invitamos a que estén en contexto el día de mañana con estos y otros temas, que analicemos juntos el acontecer nacional. Muy buenas noches, Queta. Buenas noches. Muy buenas noches, Ricardo del Muro. Buenas noches, Víctor. Y buenas noches a nuestro auditorio. Muy buenas noches a todos, nos vemos el día de mañana, les agradecemos a los que nos acompañaron, nos acompañó Araceli Hernández, muchas gracias, Manuel Centeno, muchas gracias, Marijose Sánchez Ruiz, muchas gracias por acompañarnos, Lucila García López, muchas gracias, Lisette Escudero, y muchos más que están con nosotros, les agradecemos mucho su presencia y nos vemos mañana en un programa más en Contextos. Muy buenas noches, cuídense, estamos Hasta en luego. Contextos.